A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la hermana Erika de Holzberg. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buen día. El título de nuestra lección, La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Nuestra lectura bíblica la vamos a encontrar en Éxodo 12, del 1 al 13. Nuestro pensamiento central. El Cordero de la Pascua señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo a salvarnos. El texto áureo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Los objetivos de nuestra lección son los siguientes: analizar la fiesta judía de la Pascua como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. Asumir la correcta actitud que merece haber sido salvo por la gracia de Cristo y aplicar a la conducta cristiana un testimonio digno de nuestra profesión. Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero en la Pascua. Moisés escribió sobre la Pascua algo que ocurrió hace miles de años, pero toda su esencia la vivimos en la Santa Cena cuando recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de la Pascua sería ofrecido el primer mes del año hebreo, Éxodo 12 del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. La Pascua constituyó para los judíos el comienzo de un nuevo periodo en su calendario. El Señor estableció que el mes cuando celebrarían la Pascua sería el principio de los meses del año. La palabra mes significa una luna llena. Como ya hemos visto en otros estudios, este mes lunar comprendía del 14 de marzo al 15 de abril. Aviv es la palabra hebrea. Aviv viene de una raíz que significa tierno, verde, identifica una espiga joven de grano. De ello deriva el nombre del primer mes para los israelitas, pero espiritualmente marcaba el principio de una nueva vida para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cambió sus fechas y principió su año en un día completamente diferente. Cuando Dios da a comer a su pueblo la Pascua espiritual, ocurre un cambio sorprendente
en su cronología. Cuando recibimos a Jesucristo y somos salvos, nuestro año comienza el día que recibimos al Señor, no nuestra fecha de nacimiento físicamente. La Pascua, como todos nosotros lo sabemos, es un tipo de la grandiosa obra de nuestra redención efectuada por la sangre de Jesucristo y representa su aplicación personal a cada uno. Cuando comparamos el sacrificio expiatorio de Cristo, es cuando comenzamos a vivir, y partiendo de ese día, fechamos todos nuestros eventos futuros. El mandamiento divino respecto a la Pascua ocurrió cuando el pueblo de Dios se encontraba en Egipto. La Pascua no era una celebración para los egipcios, sino para los hebreos, que marca una diferencia más entre el pueblo redimido y los paganos. Debemos aprender que nuestra manera de vivir siempre debe de ser diferente a la de aquellos que no conocen a Dios. El cordero debía ser perfecto y toda la familia debía participar de él. Éxodo 12 del 3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La Pascua se celebraría el día 14, y aquí la indicación es que el día 10 fuera tomado el cordero. Estos 4 días serían para que se examinara cuidadosamente el cordero sin defecto en la plenitud de su vida. En este versículo notamos que también se menciona que era dirigido para las familias de los padres. Debemos comprender que el Señor tenía una enseñanza especial para las familias, no solamente las familias comprendidas por un padre y una madre, unos hijos, sino también por unos abuelos, unos tíos, unos sobrinos, un suegro o una suegra. Debemos mantener buena relación con el resto de la familia. Debemos tener armonía, porque a través de esta enseñanza vemos cómo Dios trata con familias en el Antiguo y Nuevo Testamento. La salvación del Señor es para toda la familia. Es por ello que en todo lo que podamos aportar como nuestro ejemplo, nuestro testimonio y sobre todo hablar de la palabra de Dios, debemos hacerlo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Se menciona aquí al vecino inmediato. Esto no quiere decir que fuera específicamente la persona que vivía a la par de la casa. Se refiere al vecino con el cual se pudiera tener una comunicación. Tenemos entendido de que no podemos conversar con una persona que no habla nuestro mismo idioma, que no está en la misma sintonía o que simplemente no compartimos los mismos principios. De aquí aprendemos que Cristo, el verdadero Cordero de Dios, vino a establecer un cuerpo de creyentes que tiene comunión entre sí. Él dejó al instituir la Santa Cena que todos bebieran de aquella misma copa, y Pablo enseñó que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Los creyentes debemos tener comunión con nuestros hermanos en la fe. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Sin defecto es la traducción de la palabra hebrea tamín. Viene de una raíz que significa completar, concluir, íntegro. Define aquello que es completo, perfecto,
sin tacha. El cordero debía de ser perfecto, como es la perfección de Jesucristo. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, como lo dice el Salmo 45:2. Absolutamente santo. Dios entregó instrucciones sobre el sacrificio del cordero pascual. El cordero debía ser inmolado y su sangre puesta en los dinteles de las casas. Éxodo 12, del 6 al 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar es el término hebreo shahat, de una raíz primaria que significa matar en sacrificio, degollar, morir, ofrecer, sacrificar. Vemos que el tiempo de escoger e inmolar o sacrificar era de 4 días. En ese tiempo se debería de probar que el cordero cumplía con los requerimientos acerca de él. Sabemos que ese fue el tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén desde su entrada triunfal hasta su última cena con sus discípulos. La congregación debía inmolar el cordero entre las 2 tardes. La palabra atardecer es una traducción del hebreo que significa literalmente entre las luces. Se refiere al periodo entre la puesta del sol y la oscuridad. Por Deuteronomio 16:6 sabemos que fue a esa hora que los hijos de Israel salieron de Egipto. Debemos recordar con gratitud el día cuando fuimos salvos a través de Cristo, redimidos de la esclavitud y la muerte eterna. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella plaga era de muerte. La Biblia enseña que la sangre simboliza la vida, como lo vemos en Génesis 9. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y lo vemos también en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios dio la sangre de los animales no para comerla, sino para hacer expiación. En aquella Pascua que era símbolo de vida, impedía la entrada a las casas del heridor. El valor de la sangre de Cristo, la cual es portadora de vida para cada uno de aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así como la vida de un cordero da la muerte del pecado, la sangre de Cristo impide el efecto del pecado en nosotros y nos provee en lugar de muerte vida eterna, el medio por el cual aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida es la fe. La fe con la que aquel pueblo recibió las indicaciones para su liberación tuvo que haber sido profunda para obedecer sin cuestionar. Realmente creyeron que el sacrificio de aquel cordero y su sangre los libraría de la muerte. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos cultivar una actitud de reverencia ante el bendito sacrificio de Cristo
a favor nuestro. El cordero debía de ser comido con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12, del 8 al 9. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. El fuego es el tipo de la ira de Dios. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús enseñó a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los falsos, de los fariseos y de los saduceos. Él hablaba de la falsa doctrina que practicaban aquellas sectas religiosas. Toda doctrina donde Cristo no es el fundamento está leudada de error. La levadura para nosotros significa reconocer lo que Cristo hizo para liberarnos de la muerte, aceptar que Cristo nos ha purificado ante el Señor, recordar que debemos quitar la malicia y la maldad de nuestra vida y presentarnos ante el Señor con sinceridad y verdad. Estos panes sin levadura, como indicación para el pueblo hebreo, debían de comerlo durante 7 días. Sabemos que el número 7 significa perfección. Nosotros muchas veces nos preguntamos por qué cuando recibimos al Señor el cambio no es inmediato, pero todo es en el tiempo del Señor. Y el Señor no deja las cosas a medias, sino que las hace perfectas. Debemos de dejar la vieja levadura. Esto muestra la importancia de la purificación. Debe de haber una eliminación de la vieja levadura. Cuando venimos a Cristo por primera vez, debemos desechar viejas costumbres y ceremonias sin levadura. La palabra aquí es matzá. Identifica un pan que no estuviese amargo ni agrio por levadura, que no estuviese fermentado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El engaño debe desaparecer, pues de lo contrario, la culpa no desaparecerá. El Señor erradica la astucia de entre su pueblo. Cristo no ha salvado al hombre que confía todavía en la falsedad. A él no le podemos engañar y él no da por inocente al culpable. También se mencionan las hierbas amargas. En la Pascua no debían faltar las hierbas amargas para recordar lo amargo de la esclavitud. Antes de conocer a Cristo vivíamos en la amargura del pecado y no es posible recibir la salvación sin arrepentimiento de esa vieja vida agria de pecado. Pero ese arrepentimiento debe de ser genuino para que sea bien recibido por nuestro Señor Jesucristo.
Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. No debían de comer nada crudo. Cuando no aceptamos la palabra de Dios completamente, es como devorar crudo a Cristo, aceptarlo a medias. Cristo pasó por el fuego de la ira de Dios. Aquí la escritura nos dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Hemos escuchado prédicas donde de lo que menos se habla es de Cristo y del Evangelio. Estos predicadores presentan al Cordero cocido en agua, en el agua de sus propios pensamientos. Sabemos que el agua despoja de mucha sustancia al alimento, la esencia del alimento. La sustancia real y vital de la palabra son sustraídos por interpretaciones que no explican, sino que diluyen. No se trata solamente que la carne entre en el agua, sino que el agua entre en la carne, y de esta forma se recibe una comida en parte por la verdad y en parte por la imaginación de los hombres. Un evangelio diluido del cual solamente se toma lo que más nos gusta o más nos conviene, y quizás alimente a la mente humana, pero no al alma y al espíritu. El sacrificio expiatorio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue un hecho completo, no en partes. Por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos recibir el sufrimiento de Cristo completamente. La sangre del Cordero aplicada correctamente salvaría de la muerte. Los israelitas comerían el cordero ceñidos y calzados para salir libres. Éxodo 12 del 10 al 11. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Israel debía alimentarse del cordero en este preciso momento, en este lugar y a esa hora. No podían reservar una porción para la mañana siguiente. Necesitamos a Cristo entero. Debemos recibirlo en su integridad. No pensemos con ligereza sobre nuestro Señor. Debemos apreciarlo y consumirlo como nuestro alimento espiritual. No permitamos que el Señor sea recibido en parte, sino completamente. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. En aquella noche no había tiempo para descansar. Con la túnica suelta como era de costumbre. Todos buscamos la ropa más cómoda para dormir, pero aquel momento no era el momento para descansar, era el momento para estar listos. Y es por eso que en aquel tiempo se decía que alguien listo para trabajar o para la batalla o para emprender un viaje debía de tener los lomos ceñidos. Pablo enseña que para la batalla espiritual debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, y la verdad es Cristo. El calzado en sus pies, la manera de conducirnos en esta tierra, debe de ser guiada por la palabra de nuestro Señor. El bordón era un bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse. La palabra de Dios es de donde nosotros encontramos seguridad y nos podemos apoyar.
Pablo dice, vestíos con la coraza de justicia. Debemos estar preparados para el momento de la prueba. Y de la única forma que podemos estar preparados es mantenernos en comunión con el Señor. Es mantenernos en oración con el Señor. A través de estas enseñanzas y de estas lecciones, mantenemos una relación directa con nuestro Señor y no permitimos que nuestra mente se desvíe con pensamientos que no edifican. Debemos prepararnos para la batalla, pero el momento es hoy. Hoy es el preciso momento. Y aquella noche no podían perderse el evento más glorioso, como no podemos perdernos nosotros ahora el momento más glorioso. La venida del Señor está cerca. Él se llevará a su iglesia y nosotros debemos estar preparados, ceñidos nuestros lomos y nuestro calzado debe de estar listo. La sangre del Cordero fue señal de vida para los israelitas. Éxodo 12 del 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Qué versículo tan importante. En cualquier documento legal sabemos que debe de ir confirmado por la firma de los interesados. Aquí el Señor puso su firma. Yo Jehová, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, hizo cumplir su palabra en aquel momento y la hará cumplir en este momento. Él ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto. Sabemos que la idolatría es todo aquello que interponemos entre Dios y nosotros. El Señor hará su juicio y nosotros debemos estar preparados para habernos deshecho de todo aquello que nos ataba al pasado. Debemos dejar atrás esta vida vieja de la cual no tuvimos ninguna edificación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo vino a limpiar nuestra vida. Con su sangre vino a darnos vida nueva. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquella era la 10ª plaga, y el número 10 significa plenitud. Por lo tanto, pasada aquella plaga, se haría plena la salvación de Dios hacia su pueblo. En el contexto nos enseña que Dios hace diferencia entre el que le obedece y el que le rechaza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la palabra importante aquí es la obediencia. Debemos tener una actitud de amor al Señor, quien por su sangre nos salvó de la ira venidera. Él prometió que en su juicio de muerte sobre Egipto pasaría sin hacer destrucción sobre aquellas casas donde estuviese la señal de la sangre. Nuestra confianza en la sangre del Cordero de Dios debe de ser absoluta. La palabra enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Descansemos detrás de las puertas y no necesitamos de ningún guardia en el exterior para alejar al destructor, porque cuando Dios ve la sangre de Jesús, pasa por alto sobre nosotros.
Por un momento imaginemos lo que sintieron aquellas familias al escuchar los gritos, el llanto, el dolor que rodeaba aquel lugar, y pensar que el Señor nos da el privilegio de tenernos en un lugar especial. Era una comida rociada de esperanza, era una fiesta solemne. Cristo Jesús es el pan de cada día de nuestro espíritu. No veamos con ligereza este acto redentor. No veamos como un ritual, sino como el día de nuestra libertad. El fuego pasó sobre el Cordero. Él soportó la totalidad de la ira que debía de ser para su pueblo. De la misma manera que recibimos al Señor, dejamos atrás todo aquello que nos oprimía, todo aquello que nos señalaba. En la sangre de Jesucristo disfrutamos hoy de la libertad. Nos deleitamos a leer la palabra del Señor, pero es mejor llevarla en el corazón. Es importante estudiar sobre la Pascua, pero es más importante que la propia Pascua de Jesucristo sea ejecutada en nuestra alma. Hermanos, hoy es el día. Apreciemos el lugar que el Señor nos ha dado y nos permite sentarnos en su mesa. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.